Cuando las mentes más retorcidas se cruzan con una oportunidad, lo que sigue es una historia que desdibuja los límites entre la realidad y la locura. A lo largo de la historia, ciertas personas han utilizado su ingenio no para el bien, sino para crear un legado de horror que sacudió a sociedades enteras. En este viaje, exploraremos cómo algunos personajes aparentemente ordinarios transformaron sus vidas en relatos escalofriantes, desde el control absoluto sobre sus víctimas hasta las traiciones más espeluznantes. Vamos a descubrir qué impulsaba a estos individuos a cruzar la línea final y cómo el destino, inevitablemente, les alcanzó. Lo que verás aquí cambiará tu percepción de lo que somos capaces como seres humanos. Aileen Wuornos. La historia de Aileen Wuornos es una de las más conocidas en el mundo del crimen y la justicia. Aileen, una mujer estadounidense, se convirtió en una de las pocas asesinas en serie femeninas conocidas, y su vida fue marcada por la tragedia y la violencia. Nacida en 1956, Aileen tuvo una infancia llena de abusos y dificultades, lo que, según muchos psicólogos, la llevó por un camino oscuro. Entre los años 1989 y 1990, Aileen asesinó a 7 hombres mientras trabajaba como trabajadora sexual en las carreteras de Florida. Wuornos afirmaba que los mató en defensa propia, ya que los hombres intentaban violarla o abusar de ella. Sin embargo, los tribunales no aceptaron esta versión y la consideraron una asesina en serie despiadada que mataba para robar a sus víctimas. Aileen fue arrestada en 1990 y uno después de una intensa búsqueda policial. Durante su juicio, su historia de vida y los detalles de los asesinatos se convirtieron en tema de gran interés mediático. A pesar de los intentos de su defensa por alegar problemas mentales y traumas de infancia, Aileen fue condenada a muerte en múltiples ocasiones. Lo que hace que este caso sea aún más impactante es la manera en que Aileen se convirtió en un símbolo cultural. Su vida fue retratada en libros, documentales e incluso en la famosa película Monster, donde Charlize Theron interpretó a Wuornos, ganando un Oscar por su actuación. Aileen pasó más de una década en el corredor de la muerte antes de ser ejecutada en el año 2002 mediante inyección letal. Wuornos dejó un legado de preguntas sobre la justicia, la pena de muerte y la psicología de las personas que crecen en ambientes violentos. A lo largo de su vida, fue vista tanto como víctima de un sistema que falló en protegerla como una asesina despiadada que no mostró arrepentimiento por sus crímenes. Velma Barfield. Velma Barfield, conocida por su frialdad al cometer crímenes, fue una asesina en serie estadounidense cuya principal arma era el veneno. Lo que hace que la historia de Velma sea particularmente trágica es que, tras años de ser vista como una figura materna, escondía un oscuro secreto. A finales de los años 70, comenzó a envenenar a personas cercanas a ella, utilizando arsénico para acabar con sus vidas de manera lenta y silenciosa. Su primera víctima fue su madre, a quien envenenó en 1978. La muerte fue inicialmente atribuida a causas naturales, pero poco después, otras personas en el círculo de Velma comenzaron a morir en circunstancias sospechosas, incluido su prometido y varios vecinos. Todos ellos presentaron síntomas similares antes de su fallecimiento, lo que eventualmente levantó las sospechas de las autoridades. Velma fue arrestada y durante su juicio confesó haber matado a 6 personas en total. Su método de asesinato, que consistía en mezclar arsénico con alimentos o bebidas, le permitía actuar sin ser detectada durante un tiempo. Sin embargo, su racha de crímenes llegó a su fin en 1984, cuando fue ejecutada mediante inyección letal. Velma se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada en los Estados Unidos desde la reanudación de la pena capital en 1976 y también la primera mujer en ser ejecutada por inyección letal en el país. Antonina Makarova. Antonina Makarova, apodada como Tonka, la chica de la ametralladora,
fue una criminal de guerra soviética que colaboró con el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Nacida en la Unión Soviética, su vida dio un giro radical cuando, tras ser separada de su unidad militar durante la invasión alemana, decidió no regresar a las filas soviéticas y en cambio comenzó a trabajar para los ocupantes nazis. Este hecho la convertiría en una traidora a su país. Antonina aceptó un trabajo como verdugo en una región controlada por los nazis en el área de Lokot. Su tarea era ejecutar a partisanos soviéticos, así como a sus familias. Utilizaba una ametralladora rusa Maxim M1910 y su método consistía en alinear a los prisioneros en grupos de hasta 27 personas, ejecutándolos uno tras otro. Los disparos se realizaban en áreas públicas, lo que convertía las ejecuciones en un espectáculo macabro para infundir terror en la población local. Aunque Antonina fue responsable de la muerte de cientos de personas, su traición no fue descubierta de inmediato tras el final de la guerra. Adoptó una nueva identidad, se casó y formó una familia. Durante años vivió bajo un nuevo nombre sin que nadie sospechara de su pasado. Sin embargo, en la década de 1970, un antiguo residente de Lokot la reconoció, lo que llevó a su arresto y eventual juicio. Martha Beck. Martha Beck, junto con su pareja Raymond Fernández, formó parte de uno de los dúos asesinos más infames de los Estados Unidos. Conocidos como los Corazones Solitarios, la pareja se dedicaba a seducir a mujeres solitarias a través de anuncios personales en periódicos, ganándose su confianza antes de robarles y, en muchos casos, asesinarlas. Entre 1947 y 1949, el dúo asesinó a más de 20 personas en una ola de crímenes que se extendió por varios estados. Martha jugaba un papel fundamental en los crímenes. Se hacía pasar por la hermana de Raymond para disipar cualquier sospecha y establecer una relación cercana con las víctimas. Lo que hacía este caso aún más retorcido era la intensa relación emocional entre Martha y Raymond. Los celos de Martha eran tan extremos que ella tomaba medidas para evitar que Raymond tuviera relaciones íntimas con las mujeres que seducía, lo que muchas veces desencadenaba los asesinatos. Una vez que la pareja se ganaba la confianza de sus víctimas, procedían a robarles, y si las mujeres amenazaban con denunciar el engaño, las asesinaban para cubrir sus huellas. El caso llegó a su fin cuando la pareja fue arrestada en 1949. Durante el juicio, Martha y Raymond se convirtieron en una sensación mediática, y sus crímenes fueron presentados como una historia de amor distorsionada. Marianne Cotton. Marianne Cotton es conocida como una de las asesinas en serie más infames de Gran Bretaña. Sus crímenes, cometidos a lo largo del siglo XIX, involucraron a miembros de su propia familia, a quienes envenenaba con arsénico para cobrar el dinero de sus seguros de vida. Nacida en 1832, Marianne utilizó su astucia para ocultar sus crímenes durante años, y aunque la muerte en su entorno parecía ser una constante, nunca levantaba sospechas. Cotton comenzó envenenando a sus propios hijos, de los cuales 11 fallecieron bajo su cuidado. Sus maridos tampoco escaparon a su mortífero plan. De los 4 que tuvo, 3 murieron en extrañas circunstancias. Las muertes fueron atribuidas inicialmente a enfermedades comunes de la época, pero los patrones de fallecimientos repetidos en su entorno familiar comenzaron a despertar sospechas entre los vecinos y las autoridades. El arresto de Marianne llegó cuando intentó asesinar a su hijastro, quien también falleció bajo su cuidado, y se descubrió que todas sus víctimas mostraban signos de envenenamiento por arsénico. Durante el juicio se reveló que Marianne había estado beneficiándose económicamente de cada muerte, cobrando los seguros de vida de las personas que mataba. Daisy de Melker. Daisy Louisa de Melker fue una enfermera sudafricana que utilizó su conocimiento de venenos para asesinar a 2 de sus maridos y a su propio hijo. Nacida en 1886, Daisy se convirtió en una de las figuras más temidas en Sudáfrica debido a la frialdad con la que cometió sus crímenes. Su historia es un ejemplo de cómo una persona puede utilizar la confianza depositada en su profesión para llevar a cabo actos terribles. Daisy,
quien había quedado viuda en 2 ocasiones, se casó por tercera vez con Sidney Clarence de Melker en 1923. Poco tiempo después, comenzó a comprar arsénico bajo el pretexto de que lo necesitaba para envenenar a un gato enfermo. Sin embargo, sus verdaderas intenciones se revelaron cuando envenenó a su hijo Rhodes, de 20 años, quien falleció tras sufrir síntomas de envenenamiento. El plan de Daisy parecía perfecto, ya que pudo cobrar una considerable suma de dinero del seguro de vida de su hijo. Sin embargo, las autoridades comenzaron a investigar cuando se descubrió que Daisy había estado comprando grandes cantidades de veneno. Esto llevó a la exhumación de los cuerpos de sus 2 anteriores maridos, quienes también mostraron signos de envenenamiento. Sophie Johannesdaughter. Sophie Johannesdaughter, una empleada doméstica sueca que trabajaba en Noruega, se convirtió en una de las figuras más temidas de su tiempo tras envenenar a varias personas con arsénico. Su historia transcurre en la década de 1870, cuando cometió sus crímenes en la ciudad de Halden, Noruega. Johannesdaughter, quien tenía fama de ser difícil de tratar y propensa a robar a sus empleadores, utilizaba el veneno para deshacerse de aquellos que le causaban problemas o con quienes tenía conflictos. El primer asesinato de Sophie ocurrió en 1869, cuando envenenó a una sirvienta con quien había tenido una disputa. Posteriormente, en 1872, envenenó a la esposa del comerciante para el que trabajaba y 2 años después hizo lo mismo con su patrón, el comerciante mismo. Durante un tiempo, los crímenes pasaron desapercibidos, pero las sospechas comenzaron a surgir cuando varias personas en su entorno murieron de manera similar. Las autoridades exhumaron los cuerpos de las víctimas y encontraron rastros de arsénico en sus sistemas, lo que llevó al arresto de Sophie. Durante el juicio, se descubrió que había utilizado su posición de confianza en las casas donde trabajaba para administrar el veneno sin ser detectada durante años. Madeleine Mouton. En la década de 1940, en la Argelia colonial, una mujer llamada Madeleine Mouton se convirtió en protagonista de una serie de crímenes que estremecieron a la comunidad local. Mouton, conocida como la envenenadora de Berthelot, fue responsable de envenenar a 11 personas, de las cuales 7 perdieron la vida. Estos asesinatos ocurrieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una época de grandes tensiones e inestabilidad en la región. Madeleine, que vivía en la pequeña ciudad de Belabe, cerca de Argel, utilizaba un veneno mortal para acabar con sus víctimas. Lo más impactante de su historia es que entre las personas que intentó envenenar se encontraba su propio hijo y su esposo, quienes milagrosamente sobrevivieron a los ataques. Los síntomas de envenenamiento que presentaron varias personas en la ciudad llamaron la atención de las autoridades, quienes comenzaron a investigar los hechos. La investigación reveló que Mouton había comprado 200 gramos de arsenito de sodio, un poderoso veneno que utilizaba bajo el pretexto de que era para deshacerse de hormigas en su hogar. Al ser arrestada, Madeleine confesó haber cometido los envenenamientos y fue llevada a juicio. Su proceso judicial comenzó el 15 de noviembre de 1947 y en cuestión de días fue declarada culpable de los crímenes. El 10 de abril de 1948 fue guillotinada, convirtiéndose en una de las últimas personas ejecutadas en Argelia mediante este método. El caso de Madeleine Mouton es un recordatorio de cómo, en tiempos de guerra y caos, las personas pueden cometer crímenes atroces y cómo la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente alcanza a los culpables. La frialdad con la que Mouton envenenaba a sus víctimas, muchas de ellas personas cercanas a su vida cotidiana, la convirtió en una figura aterradora y despiadada. Louise Pitt. Louise Pitt, una de las asesinas en serie más notorias de la historia criminal de Estados Unidos, fue una mujer cuyo encanto y habilidades manipuladoras le permitieron cometer crímenes atroces durante 3 décadas. Su vida de crimen comenzó a principios del siglo XX y culminó con su ejecución en la cámara de gas en la prisión estatal de San Quintín, California,
en el año 1947. El primer crimen conocido de Pitt ocurrió en 1920, cuando asesinó a Jacob C. Denton, un adinerado ingeniero de minas. Tras la desaparición de Denton, Louise afirmó que él se había marchado a Europa, pero las pruebas indicaban lo contrario. Meses después, el cuerpo descompuesto de Denton fue hallado enterrado en su propia casa, lo que condujo al arresto y juicio de Pitt. Louise fue condenada a cadena perpetua, pero lo más sorprendente de su historia es que fue liberada en 1939, tras cumplir solo 18 años en prisión. Sin embargo, su vida criminal no terminó ahí. Después de su liberación, Pitt se hizo amiga de una pareja de ancianos, Margaret y Arthur Logan, y en una inquietante repetición de su pasado, Margaret desapareció. El cuerpo de Margaret fue descubierto enterrado en su propiedad en 1944 y una vez más, Louise Pitt fue declarada culpable de asesinato. Esta vez, no hubo posibilidad de redención. Pitt fue sentenciada a muerte y ejecutada en 1947, convirtiéndose en la segunda mujer en ser ejecutada en la cámara de gas en California. El caso de Louise Pitt demuestra cómo la manipulación y el engaño pueden ocultar la verdadera naturaleza de una persona y cómo, a pesar de sus intentos por eludir la justicia, la verdad finalmente sale a la luz. Sachiko Ito. Sachiko Ito, apodada como la asesina de las baquetas, fue una de las criminales más infames de Japón. Entre los años 1994 y 1995, Sachiko, una autoproclamada gurú espiritual, llevó a cabo una serie de rituales que resultaron en la muerte de 6 personas. Lo más impactante de estos asesinatos es que tuvieron lugar durante sesiones de exorcismo en las que Sachiko, junto con varios cómplices, utilizaba baquetas de tambor taiko para golpear brutalmente a sus víctimas, alegando que así expulsaba a los malos espíritus. Los seguidores de Sachiko, muchos de los cuales estaban desesperados por encontrar consuelo espiritual, confiaban ciegamente en su liderazgo. Durante los rituales, las víctimas eran sometidas a una violenta tortura física bajo el pretexto de que este sufrimiento era necesario para su purificación. Lo que comenzó como una búsqueda de sanación terminó en una espiral de horror. El grupo fue descubierto en julio de 1995, cuando un miembro de la secta fue hospitalizado después de una de las brutales sesiones. Esto llevó a la policía de la prefectura de Fukushima a investigar la residencia de Sachiko, donde descubrieron los cuerpos en descomposición de 6 personas. Fue arrestada junto a 3 de sus cómplices, incluidos su hija y 2 seguidores fieles. Después de un largo juicio, Sachiko fue condenada a muerte y en septiembre de 2012, cuando tenía 65 años, fue ejecutada en la horca. Su historia es una advertencia sobre los peligros de las sectas y los gurús que manipulan a sus seguidores con promesas de salvación espiritual. Majin Kadiri. En Irán, el caso de Majin Kadiri, la primera asesina en serie femenina conocida del país, estremeció a la nación. Majin, agobiada por las deudas y con una hija enferma, recurrió a una serie de asesinatos para obtener dinero. Sus víctimas eran principalmente mujeres mayores a quienes engañaba ofreciéndoles un viaje en su coche, un Renault amarillo. Durante el trayecto, las drogaba con una bebida mezclada con anestésicos, las estrangulaba y les robaba sus pertenencias, especialmente sus joyas de oro. Su ola de crímenes comenzó en el año 2006, cuando estranguló a su primera víctima. Durante los 3 años siguientes, Majin evitó ser detectada, pero en el año 2009 su suerte cambió. Una de sus víctimas sospechó de sus intenciones y logró escapar antes de ser asesinada, alertando a la policía. A partir de ese momento, las autoridades lanzaron una extensa investigación y revisaron más de 27.000 vehículos en la región hasta que finalmente encontraron su coche. Majin confesó 6 asesinatos y explicó que lo hacía para pagar los gastos médicos de su hija. Fue juzgada y condenada a muerte, siendo ejecutada en la horca en diciembre de 2010 en la prisión central de Qazvin.
Su historia reveló la desesperación que puede llevar a una persona a cometer actos atroces y cómo una red de crímenes cuidadosamente planeados puede finalmente desmoronarse por un simple error. Kim Sun-ha. Kim Sun-ha, la primera asesina en serie femenina de Corea del Sur, dejó una marca imborrable en la historia criminal del país. Esta ama de casa y madre de 3 hijos llevó una vida aparentemente normal, pero debajo de esa fachada se escondía una mente calculadora. Su adicción al juego la llevó a la desesperación financiera y en lugar de buscar ayuda, recurrió al asesinato para saldar sus deudas. Entre los años 1986 y 1996, Kim asesinó a 5 personas, incluidos 3 miembros de su propia familia. Lo más espeluznante es que cometió estos crímenes en público, utilizando métodos ingeniosos para envenenar a sus víctimas sin que sospecharan de ella. Entre sus víctimas estaban una amiga cercana, su hermana y su primo, a quienes mató para cobrar grandes sumas de dinero que les debía. La policía tardó en descubrir su patrón de asesinatos debido a que en la cultura coreana las autopsias eran un tabú, lo que permitió que los crímenes pasaran desapercibidos durante años. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que Kim había utilizado cianuro para asesinar a sus víctimas. Fue arrestada en 1988 y condenada a muerte en 1997. Fue ejecutada en la horca junto con otros criminales, lo que marcó el fin de una carrera de asesinatos motivada por la codicia y el deseo de escapar de la ruina financiera. Judy Buenoano. Conocida como la Viuda Negra, Judy Buenoano es recordada como una de las asesinas más calculadoras de Estados Unidos. A lo largo de casi 2 décadas, Judy utilizó el veneno como su arma predilecta para deshacerse de aquellos que estaban más cerca de ella, todo con el fin de cobrar seguros de vida y beneficiarse económicamente. Su primera víctima fue su esposo, James Goodyear, un sargento de la Fuerza Aérea a quien envenenó en 1971. Aunque en un principio se creyó que su muerte fue por causas naturales, más tarde se descubriría el patrón letal de Judy. A lo largo de los años, Buenoano no solo asesinó a su esposo, sino también a su hijo Michael y a otra pareja sentimental, Bobby Joe Morris. Lo más inquietante fue su intento de asesinar a su última pareja, John Gentry, quien sobrevivió a un atentado cuando su coche explotó en 1983. Esto llevó a las autoridades a investigar a Judy, lo que resultó en el descubrimiento de su verdadera naturaleza. Después de que se exhumaran los cuerpos de sus anteriores víctimas, se reveló que todas habían sido envenenadas con arsénico. Judy fue arrestada y condenada por los asesinatos, siendo sentenciada a muerte. En 1998 fue ejecutada en la silla eléctrica, lo que la convirtió en la primera mujer en Florida en ser ejecutada en más de 40 años. Perózka Janso-Ladañi. Perózka Janso-Ladañi fue una asesina en serie húngara cuyas acciones dejaron al país conmocionado en la década de 1950. Lo que hacía a Perózka una criminal aún más escalofriante era que sus asesinatos estaban motivados por deseos necrófilos, un detalle que la convierte en una de las figuras más inquietantes en la historia criminal de Hungría. El primer asesinato de Perózka ocurrió cuando era aún una adolescente. En 1953 atrajo a una niña de 11 años, Marika Komaride, a su casa con la promesa de comida. Una vez que la niña estuvo dentro, Perózka la estranguló con un cable eléctrico. Tras matarla, desnudó el cuerpo y cometió actos terribles que más tarde revelaron su verdadera naturaleza. Posteriormente, cubrió el cadáver con una manta y lo arrojó a un pozo. Entre 1953 y 1954, Perózka asesinó a 5 niñas más, todas adolescentes, utilizando métodos similares. Los crímenes continuaron hasta que una de sus víctimas logró escapar y denunció los hechos a la policía. La investigación llevó a su captura, y cuando la joven de 20 años confesó sus crímenes, las autoridades se encontraron ante un caso sin precedentes en el país. Martha Needle.
Martha Needle fue una asesina en serie australiana que llevó a cabo uno de los casos de envenenamiento más infames de su tiempo. A finales del siglo XIX, Needle asesinó a toda su familia con el fin de cobrar los seguros de vida. Lo que hace que su historia sea particularmente trágica es que entre sus víctimas estaban su propio marido y sus 3 hijas. El primer asesinato de Martha ocurrió cuando envenenó a su esposo en 1885. Poco después, también envenenó a sus hijas, quienes murieron en extrañas circunstancias. Aunque las autoridades no sospechaban de Martha en ese momento, sus crímenes continuaron cuando conoció a Otto, su siguiente pareja. Martha intentó envenenar al hermano de Otto, Hermann, pero esta vez no pudo salirse con la suya. Hermann comenzó a sospechar de ella y denunció el intento de asesinato a la policía. Las investigaciones revelaron el patrón de envenenamientos en la vida de Martha y tras el arresto fue llevada a juicio. Rezana Nafik. En una tierra lejana, una joven de Sri Lanka llamada Rezana Nafik viajó con la esperanza de mejorar su vida, pero terminó enfrentando un destino aterrador en Arabia Saudita. Con solo 17 años, fue enviada a trabajar como empleada doméstica en una familia en la ciudad de Dawadmi. El trabajo parecía ofrecerle una oportunidad de escapar de la pobreza, pero su vida dio un giro trágico solo unas semanas después de comenzar. El 22 de mayo del año 2005, mientras cuidaba de un bebé de 4 meses, ocurrió un incidente que cambiaría su vida para siempre. El bebé falleció en circunstancias trágicas y aunque Rezana insistió en que se trataba de un desafortunado accidente, las autoridades saudíes no vieron la situación de la misma manera. La acusaron de haber causado la muerte del pequeño durante una discusión con la madre. Sin una autopsia que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido y con una confesión firmada bajo circunstancias cuestionables, el juicio avanzó rápidamente. Lo que hace que esta historia sea aún más desconcertante es la falta de apoyo adecuado para Rezana. La joven no entendía el idioma en el que se desarrollaba el proceso judicial y firmó documentos que no comprendía. Se dice que lo hizo sin un traductor presente, y esta falta de comprensión solo empeoró su situación. Organizaciones de derechos humanos levantaron la voz, denunciando la injusticia del caso, pero a pesar de los esfuerzos diplomáticos, incluido un pedido de clemencia del presidente de Sri Lanka, el destino de Rezana ya estaba sellado. El 16 de junio del año 2007, fue condenada a muerte por un crimen que, hasta el día de hoy, muchos creen que fue resultado de un malentendido y una serie de eventos desafortunados. Arabia Saudita, un país conocido por sus leyes estrictas, la ejecutó por decapitación en el año 2013, dejando una estela de preguntas sin respuesta y un debate mundial sobre la justicia y los derechos humanos. Así, la vida de Rezana Nafik, una joven que había viajado en busca de un futuro mejor, terminó de manera brutal. Amina bint Abdul Halim bin Salam Nasser. En el caluroso desierto de Arabia Saudita, una mujer llamada Amina bint Abdul Halim bin Salam Nasser fue protagonista de una de las ejecuciones más insólitas de los tiempos modernos. Amina, a sus 60 años, fue condenada por un delito inusual que no solemos asociar con la pena capital en el siglo XXI: la brujería. Según las autoridades saudíes, Amina practicaba hechicería y engañaba a personas vulnerables, prometiéndoles curaciones milagrosas a cambio de grandes sumas de dinero. La historia de Amina no solo es sorprendente por el delito en cuestión, sino también por el contexto en el que se desarrolló. En Arabia Saudita, aunque la brujería no está explícitamente tipificada como un crimen en la ley, las autoridades la ven como un acto extremadamente peligroso y subversivo. En la sociedad conservadora del reino, cualquier cosa que desafíe las creencias religiosas y el orden establecido puede considerarse una amenaza seria. Amina fue acusada de estafar a personas, haciéndoles creer que tenía el poder de curar enfermedades a través de rituales mágicos. Cobraba sumas considerables, con testimonios que afirman que algunos de sus clientes pagaron hasta $800 por sesión. A pesar de la gravedad de las acusaciones, lo más curioso es que, según informes,
no hubo pruebas directas de sus prácticas de hechicería, sino más bien testimonios de personas que alegaban haber sido estafadas. El caso de Amina generó controversia internacional. Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de claridad legal en este tipo de casos y señalaron que muchas veces las personas acusadas de brujería en Arabia Saudita no tienen acceso adecuado a una defensa legal. Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, cuestionó la equidad del juicio y las garantías de derechos fundamentales para Amina. Finalmente, en el año 2013, Amina bint Abdul Halim bin Salam Nasser fue ejecutada en Arabia Saudita. Este hecho despertó un gran debate sobre la pena de muerte por delitos considerados inmorales en algunos países, y como en pleno siglo XXI, todavía hay personas que pierden la vida por acusaciones de brujería.